entonces vamos a empezar por este ejercicio que es un circuito de primer orden RC, ¿ya? Aquí me dice que el voltaje inicial en el capacitor es de 60 voltios y me pide determinar el voltaje en el capacitor, el voltaje en esta resistencia y esta corriente. ¿Ya? Primeramente, les podría decir que el capacitor es como una pila, ya que se carga y se descarga, ¿ya? Se carga y puede entregar energía al circuito, ¿ya? Cuando el capacitor está completamente cargado, es decir, ha llegado a cargarse completamente dentro de su capacidad, el capacitor empieza a actuar como un circuito abierto, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, se nos da un voltaje inicial en el capacitor, ¿ya? Para un tiempo cero de 60 voltios. Esta de acá es la ecuación del voltaje en el capacitor, ¿ya? En donde lo que necesitamos es el voltaje inicial, que en este caso se nos dio como dato, y necesitamos la constante de tiempo tau, ¿ya? Y esa constante de tiempo va a ser igual a la resistencia equivalente multiplicado por la capacitancia, ¿ya? Entonces, en este caso nos faltaría encontrar lo que es la resistencia equivalente, porque ya tenemos el voltaje inicial, solamente nos falta hallar tau y para eso necesitamos la resistencia equivalente, ya que C sabemos que es la capacitancia y que es 1/3, ¿ya? Entonces, para hallar la resistencia equivalente es esa resistencia vista desde los terminales del capacitor. ¿Se acuerdan en circuitos 1, ¿no? Cuando hallaban resistencia equivalente vista desde A y B, por ejemplo? En este caso va a ser la resistencia equivalente vista desde las terminales del capacitor. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer acá? Es hacer paralelo entre 12 y 6, ¿no es así? Yo a esa resistencia la voy a llamar R1, ¿ya? Dos resistencias en paralelo, el producto sobre la suma, ¿ya? Ese valor nos va a dar 4, ¿ya? 4 ohmios. Listo. Entonces el circuito nos quedaría algo así. Una resistencia aquí de 4 ohmios, que es el equivalente en paralelo. Aquí la de 8 y aquí el capacitor. Entonces yo estoy buscando la resistencia equivalente vista de estas terminales, ¿ya? Entonces aquí es 4 ohmios y ahí arriba es 8 ohmios, ¿ya? Lo que yo puedo ver aquí es que están en serie, fácil, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 12 ohmios. Ya tengo ese dato, ahora puedo encontrar tau, que va a ser la resistencia equivalente multiplicado por la capacitancia, que es 1/3, ¿ya? Y esto me va a dar un valor de 4. Tau, la unidad de tau es segundo, ¿ya? 4 segundos. Entonces aquí ya tengo todo para reemplazar. Entonces el voltaje en el capacitor en función del tiempo va a ser igual a 60 por E elevado a menos T sobre tau, que es 4. O lo mismo que 60 por E elevado a menos 0,25 T voltios, ¿ya? Entonces el capacitor a lo largo del tiempo se va a descargar siguiendo esta ecuación, ¿ya? Si ustedes grafican esto, les va a quedar así, ¿ya? En realidad, aquí va a seguir subiendo, ¿no? Pero se toma esto como respuesta para T mayor o igual a 0, ¿ya? Y para T menor a 0, tomamos el voltaje inicial, que es 60, ¿ya? Entonces, la respuesta completa podríamos decir que es esta. El voltaje en el capacitor en el tiempo va a ser igual a 60 voltios para T menor a 0 y va a ser 60 por E elevado a menos 0,25 T voltios para un tiempo T mayor o igual a 0, como pueden ver aquí en la gráfica, ¿ya? Entonces, cuando T sea menor a 0 va a obedecer a 60 y cuando T sea mayor o igual a 0 va a obedecer a esta ecuación, ¿ya? Ahora aquí
Esto de acá es muy importante que el ingeniero me pidió que se los explique, que es el tema de las constantes de tiempo, ¿ya? El capacitor, como les dije, ¿no? Es un elemento que se carga y se descarga, no entrega energía al circuito, es como una pila, como les dije. Entonces, el capacitor, después de 5 constantes de tiempo, básicamente está en estado estacionario, porque es como que se haya acabado de descargar por completo, ¿ya? Este estado de acá, que pueden ver aquí, se llama régimen estacionario, ¿ya? Porque es un estado constante. En régimen estacionario, el capacitor actúa como un circuito abierto, como les había dicho, ¿no? En este punto, el capacitor llegó a su máximo, se cargó hasta 60, y entonces como ya está completamente cargado, el capacitor entra en un régimen estacionario y empieza a actuar como un circuito abierto. Y ese régimen estacionario se vuelve transitorio en el momento que sucede un cambio en el circuito, y entonces ese capacitor empieza a entregar energía al circuito al punto que se queda descargado, ¿no? Empieza a disipar potencia a través de la resistencia. Y este de acá, este régimen se llama régimen, hasta aquí, régimen transitorio, que es en ese punto, en ese régimen en donde el capacitor empieza a descargarse, ¿ya? Después de 5 tau, después de 5 constantes de tiempo, el capacitor vuelve a entrar en régimen estacionario, y vuelve a actuar como un circuito abierto, ¿ya? Entonces acá 5 tau, ¿a qué me refiero con esto? Un tau es 4 segundos, ¿ya? 2 tau es 2 por 4, 8. 3 tau, 3 por 4, 12. 4 tau, 4 por 4, 16. 5 tau, 5 por 4, 20. Si ustedes tienen que reemplazar estos valores de tiempo aquí, y van a ver que en 5 tau el voltaje que hay en el capacitor es prácticamente despreciable, ¿ya? Entonces es como que está básicamente completamente descargado, ¿ya? Entonces eso vamos a evaluar sobre 4. Listo. Entonces lo voy a evaluar inicia en 4, termina en 20 y el paso es de 4. Aquí me va a quedar 22.07 voltios. Aquí 8.12. Aquí 2.98. 1.09 y 0.4. ¿Ya? Y aquí están los puntos. Estos puntos que ven A es un tau, ¿ya? O sea que acá es 4 segundos. Este punto que ven B es 2 tau, que es 8. Este punto que ven C es 3 tau, ¿ya? Que es 12. Este punto D es 16, que es 4 tau. Y este punto E es 20, que es 5 tau. Y si se fijan, aquí cuando es A, está por aquí aproximadamente, ¿no? Lo que dice ahí, 22. Cuando es B, aproximadamente por aquí, que es un poco menos de la mitad, ¿no? Entonces aquí como dice 8. En C es 2, en D es 1 y acá es pues 0,4, ya no se logra apreciar, ¿no? Entonces es de esa forma que se comporta el capacitor, de esa forma es que se descarga, ¿ya? De esa forma esta ecuación es la que describe su comportamiento, ¿no? Se descarga de manera exponencial, ¿ya? Entonces ahora además de eso me pide el voltaje aquí, la resistencia y la corriente. Ya. Entonces aquí yo tengo más o menos voltaje en el capacitor, que eso ya lo tengo. Me pide aquí más o menos este voltaje, 6 ohmios y acá 8 ohmios. Y me pide esta corriente. Y 0, ¿ya? Bx yo lo puedo encontrar por divisor de tensión, ¿ya? Divisor de tensión. Es como si este capacitor fuera como nuestra fuente, algo así, ya podríamos hacer la analogía.
Entonces puedo encontrar Bx por divisor de tensión, que va a ser igual a Bc multiplicado por la resistencia en la que quiero saber el voltaje, que es 6, dividido entre la suma de ambas. Entonces Bx aquí va a ser 60 por E elevado a la menos 0,25t multiplicado por 6 dividido entre 14. Eso introducimos en la calculadora. Perdón, chicos, acá, miren, aquí no es 6, aquí es 4, ¿no? Porque estoy acá usando este que está aquí es 4, van a disculpar, ¿ya? Es el equivalente que hicimos en paralelo, ¿ya? Porque como aquí están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, entonces yo puedo usar este circuito más simplificado, obviamente, porque de esa manera voy a poder usar mi divisor de tensión, ¿no? Entonces aquí, van a disculpar, me fijé en la figura original. Aquí va a ser 4 y aquí abajo va a ser 12. Lo mismo. 4, 12. Entonces 60 por 4 dividido entre 12. Sale 20. ¿Ya? Entonces el voltaje X va a ser 20 por E elevado a la menos 0,25t voltios. ¿Ya? Ahí está la segunda incógnita. La primera era esta y nos falta I. Ya. Yo tengo el voltaje acá y tengo también la resistencia, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, yo puedo hallar esta corriente, esta I sub X. Si yo aplico ley de Ohm, puedo encontrar I sub X como P de X dividido entre 4, ¿ya? Entonces va a ser 20 por E a la menos 0,25t dividido entre 4. Y eso me va a quedar 5 por E elevado a la menos 0,25t amperios. Pero yo necesito la que va en sentido contrario, que es I sub O, ¿no? Entonces, simplemente le voy a cambiar el signo y va a ser menos 5 por E a la menos 0,25t. Y esa va a ser mi respuesta.